Nermats Marius nor Leisting de Zelensky, porque además de pedir esta precis de Trump, también ponen de slanning, Kara. Si Irán, desde el primer año de la guerra, proporcionó nuevas armas y nueva tecnología a Rusia, fueron los drones Shahed. Les dieron miles de estos drones en el primer año de la guerra. Después les dieron licencias. ¿Qué hicieron? ¿Nos atacaron? Yo creo que sí. Así que ya lo hicieron. Pero tenemos que ser honestos. Los iraníes y los norcoreanos ya nos atacaron. Y por supuesto, los ucranianos acaban de atacar un barco iraní. El ministro de Exteriores iraní ha dicho que eso no quedará sin respuesta. Así que parece que está intentando ampliar físicamente el alcance de la guerra para de nuevo implicar a Estados Unidos tanto en la guerra de Israel como en esta guerra de aquí. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál cree que es la intención? Bueno, veámoslo desde el punto de vista de Netanyahu y Zelensky. Tiene todo el sentido. Netanyahu y Zelensky son tal para cual. No hay demasiada diferencia entre los dos. Y Zelensky está diciendo en la práctica algo que a mi amigo Marty Saif le gusta recordar a la gente. Ya saben, Raymond Aron, un famoso politólogo francés, solía decir, los grandes estados hacen lo que quieren, los pequeños estados hacen lo que deben. Bueno, a veces los estados pequeños hacen que los grandes hagan lo que ellos quieren. Y ahora mismo, Israel nos tiene bajo control y nos está comprometiendo con nuestros recursos, nuestros intereses, nuestras fuerzas armadas, con todo contra Irán. Ahora Zelensky ha dado un paso al frente y dice, yo también quiero comprometer todos los recursos de Estados Unidos, sus fuerzas armadas y los intereses del pueblo estadounidense en mi guerra contra Rusia. Que en la práctica, debe estar vinculada a de Tower y contra Así que, sin duda, quiere ampliar la guerra. En su mente desbordada, es su última y mejor oportunidad, porque Rusia está aplastando en el campo de batalla a lo que queda de los ucranianos. Se está preparando para aplastar a lo que queda del Estado ucraniano al oeste del Dnieper. Ya lo hemos visto en Odessa. Odessa está, en la práctica, paralizada. Y las fuerzas y los oficiales extranjeros que se han visto atrapados en esto han muerto, aunque nadie en la OTAN lo vaya a admitir. Es una situación trágica. Así que el triunvirato actual, Zelensky, Netanyahu y Trump, se está reuniendo con el objetivo de intentar averiguar cómo pueden rescatar una derrota estratégica y convertirla en una victoria. Y la única manera posible de lograrlo es que nosotros nos unamos a ellos. El problema es que el presidente Trump sabe que no tiene los medios ni los recursos para hacerlo. Ya nos hemos agotado. Nuestros problemas internos son mucho más graves y nuestra situación financiera y económica no es sólida. Todas esas tonterías de que nuestros fundamentos son excelentes, de que somos productivos, de que estamos mejor que nunca, de que somos mejores que nunca, todo eso no son más que fanfarronadas y disparates. Y va a seguir con ello hasta que no pueda más. La cuestión es, ¿puede plantarles cara a estos dos y decir que no? Yo digo que no puede. No lo hará, porque está bajo presión. Porque la misma camarilla de multimillonarios, la misma gente que respalda la guerra contra Irán, respalda la guerra con Rusia. El odio a Rusia dentro de la camarilla contra Irán es casi tan fuerte como el odio que Netanyahu tiene a Irán. Casi tan fuerte. Nosotros no tenemos ningún interés en nada de esto, Dan. No odiamos a ninguna de estas personas. No tenemos ninguna razón para hacerlo. Pero ahí es donde está nuestro gobierno. Y es muy importante que menciones lo que has dicho sobre el Congreso. ¿Quién se ha levantado y ha expresado alguna oposición a esta locura? ¿Qué? Massey, Ro Khanna, Marjorie Taylor Greene, que ahora está fuera. Massey, que pronto también lo estará. ¿Qué te dice eso sobre Washington, D.C.? Es un planeta en sí mismo. Ya sabes, el resto del planeta orbita alrededor de Washington. Y Washington le dice lo que tiene que hacer, sin tener en cuenta los intereses de las personas que viven en el maldito planeta. Nosotros.
Sí, y esa es una de las cosas que obviamente, como señalé hace un segundo, me irrita muchísimo. Y también en esta situación, porque las acciones tienen consecuencias. Una cosa es que simplemente nos enfade y pensemos, ¿por qué estáis priorizando los intereses de otro país? Pero también se está enviando un mensaje a Moscú. Y por cierto, no sé si alguien de nuestra audiencia lo ha oído, pero tienen unas cuantas armas nucleares, el mayor arsenal del planeta, y parece que estamos ignorándolo. Pero el presidente Putin no está ignorando lo que estamos diciendo, e hizo este comentario. Ha hecho un par de declaraciones en los últimos días que creo que han recibido muy poca atención en Occidente, desde luego ninguna en los medios generalistas. Pero quería conocer tu opinión sobre un par de cosas. En primer lugar, vamos a ver qué dice sobre el futuro de Ucrania a la vista de todo esto, porque según él, no va a acabar como está ahora. Entre otras cosas, está la parte occidental de Ucrania, un regalo de Joseph Vissarionovich Stalin a Ucrania después de la guerra. Stalin entregó estas tierras a Ucrania, pero las entregó como parte de un único estado. Al parecer, nunca se le ocurrió que pudiera surgir una situación como la actual. Por cierto, estoy seguro de que tarde o temprano Ucrania perderá estas tierras occidentales, y que lo que pertenecía a Polonia, Hungría y Rumanía, tarde o temprano, no mañana, quizá tampoco pasado mañana, dentro de un año, 2, 10 o 15, históricamente todo volverá a su sitio. Solo hubo un garante de la integridad territorial de Ucrania, y ese fue Rusia. Pero consideraron necesario, posible y conveniente para ellos declarar a Rusia su enemiga y declarar a los rusos de Ucrania una nación no titular, lo cual es una completa insensatez y un absoluto disparate. Quiero decir, eso es literalmente lo que acabas de decir, que estamos convirtiendo a Rusia en un enemigo, cuando no necesitamos hacerlo. Pero quiero volver a la primera parte, porque dos de las cosas que dijo me parecen para oídos occidentales simplemente una locura. Como bueno, eso obviamente es una locura, eso nunca va a pasar. Porque dijo que las tierras polacas, que están en amarillo, al extremo izquierdo de aquí, y Rumanía y Hungría, que están en la zona marrón, también a la izquierda. La parte rumana, esas dos zonas azules, son territorios históricamente rumanos, con muchos rumanos étnicos. Él dice que con el tiempo, esos territorios, y no solo la zona roja de la derecha, donde están los rusos étnicos, que es básicamente Novorossiya, acabarán bajo control ruso. Pero dice que los otros podrían acabar bajo control polaco, húngaro y rumano. ¿Está diciendo una locura o hay algo de verdad en eso? No te oigo, Doug. Allá vamos. Ahora sí te tengo. Sí, de acuerdo. No hay nada descabellado en eso. Está invocando algo que nosotros en Estados Unidos rechazamos de plano, la verdad histórica. Y si uno se remonta no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino a los últimos 500 años, está describiendo una realidad. Todas esas fronteras han ido cambiando de un lado a otro y se han modificado de vez en cuando, dejando a distintos grupos de personas a uno u otro lado de la frontera. Y lo que está sugiriendo es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin preparó Europa para futuras guerras. Les quitó todas esas tierras a los alemanes, se las dio a los polacos y entregó una pequeña parte llamada Prusia Oriental a Rusia. Y luego, ya sabe, las otras zonas que señaló acabaron dentro de esta nueva entidad llamada Ucrania. Eso no significa que nunca hubiera ucranianos. Siempre ha habido una región conocida como Ucrania. Siempre han sido un poco diferentes en cuanto a su lengua, y cuanto más al oeste vas, más diferentes son genéticamente. Pero la cuestión es que todo lo que dijo es exacto. Y la única manera de resolver realmente esta guerra, de una forma que tenga sentido, es incorporar a los países que limitan con Ucrania y Rusia. Es decir, sentarse a la mesa con los rusos. Y nosotros podríamos organizarlo si fuéramos mínimamente objetivos, pero no lo somos. Aunque probablemente los alemanes sí podrían hacerlo, si se deshicieran de Merz y pusieran un gobierno alemán de verdad.
Y luego están Lituania, Letonia y Estonia, especialmente Lituania, que limita con Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Todos esos estados deberían sumarse a cualquier solución que creemos. Y lo que él está sugiriendo es que son zonas históricas que a la gente que vive allí le gustaría recuperar. Ya sabe, estas zonas fueron húngaras durante siglos. Otras zonas formaron parte de Polonia durante siglos, en un lugar llamado Galicia, y a la gente que vivía en los límites de esa zona se la llamaba rutenos, son los ucranianos occidentales. Y luego, por supuesto, están los rumanos. Pero la cuestión es que tiene razón. Por desgracia, se está dirigiendo al público equivocado. Occidente, la gente de Francia, la gente de París, Londres, Berlín, menos en Berlín, pero desde luego en París, Londres y Washington, no sabe nada de esto. No sabían nada de ello en Versalles en 1919. Y esa es una de las razones por las que Versalles creó estas soluciones bastardas. Una solución disparatada como Checoslovaquia. Dos grupos de personas que se odian y que nunca quisieron vivir en el mismo país, pero hicimos que ocurriera. Ya sabe, hicimos eso con Yugoslavia. Obligar a grupos de personas a formar parte de un solo país, de un solo estado, cuando nunca quisieron estar allí. Estas cosas siempre iban a romperse, iban a desmoronarse cuando las fuerzas externas que las crearon dejaran de estar presentes. Hemos terminado en Irán, deberíamos terminar y salir de Europa. Estos asuntos no nos conciernen, no significan nada para nosotros. Y esta pequeña minoría, que ahora mismo controla la defensa y la política exterior de Estados Unidos, además de, diría yo, el futuro financiero de nuestro país, así como los medios de comunicación y muchos otros aspectos de nuestra sociedad, incluido lo que estudian nuestros hijos en la escuela. Todo esto tiene que terminar. Tenemos que volver a ser estadounidenses. No se trata solo de Estados Unidos primero. Se trata de nuestras prioridades. Y nuestras prioridades están aquí, en casa. Siempre lo han estado. Y los estadounidenses, si repasas los datos de las encuestas durante muchísimos años, nunca han querido una guerra con nadie. Y eso era cierto antes de la Primera Guerra Mundial. Era cierto antes de la Segunda Guerra Mundial. Era cierto antes y durante la Guerra de Corea. Y desde luego era cierto después de la Guerra de Vietnam. Y no hemos aprendido la lección. En lugar de eso, buscamos soluciones alternativas. Abandonamos el patrón oro para poder imprimir tanto dinero como quisiéramos y pagar todo lo que quisiéramos hacer, de una manera que pensábamos que podía ocultarse al pueblo estadounidense, porque no había impuestos de guerra. En otras palabras, como usted señala, no había consecuencias para nuestras acciones. Y también lo hicimos para poder desplegar lo que ellos llaman una fuerza de voluntarios. Y si escuchas lo que dijo Smotrich y luego escuchas lo que algunas figuras políticas de Estados Unidos dicen habitualmente sobre los estadounidenses de uniforme, es, bueno, se alistaron voluntariamente. Es su problema. Ya sabes, lo siento, te alistaste voluntariamente, así son las cosas. En otras palabras, ¿quién se juega el pellejo? Eso es lo que a Nassim Taleb siempre le gusta preguntar. ¿Quién se juega el pellejo? Tú, yo, pero ellos no. ¿Y quién se juega el pellejo? La gente que tiene impuestas gas a dentro en Irán, en cree que Brenda Satcher Purcell controla a Donald Trump y a nuestro Congreso. Sí, de hecho hice un programa el domingo con Sid Rosenberg, un presentador conservador de radio que apareció en Fox News, en el plató, y él defendió precisamente ese argumento. Dijo, sí, creo que el presidente Trump tiene que entrar en Irán sobre el terreno, con tropas desplegadas. Para eso se alistaron estos chicos. No tenemos servicio militar obligatorio, se alistaron para esto, etc. Me sacó de quicio. Pero bueno, eso es una parte. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es Sid Rosenberg? ¿Por qué adopta Sid Rosenberg estas posturas? ¿Con quién está relacionado? Sid Rosenberg forma parte de la camarilla más amplia,
Ya saben, piensen en esa camarilla como un pulpo, con tentáculos que llegan a muchas personas distintas en todos los ámbitos de la vida estadounidense, las finanzas, los negocios, Hollywood, los medios de comunicación, cualquiera de esas cosas. Y todos informan y responden a los mismos estímulos que Donald Trump y el Congreso. No conozco a Sid Rosenberg. No lo reconocería aunque me tropezara con él. Estoy seguro de que es un buen tipo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que la riqueza, el poder y la influencia de Estados Unidos deberían ponerse en riesgo en una guerra con Irán y con la nación iraní? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué lo apoyan? Creo que podría ponerse feo porque no creo que el pueblo estadounidense, si le pidieran votar sobre todo esto, apoyara nada de ello. Estoy muy seguro de eso. Y por desgracia, esta misma base de poder de la que hablas aquí parece decidida a intentar arrastrarnos a una guerra con Rusia, pase lo que pase, queramos o no. Y a Rusia solo se la puede presionar hasta cierto punto. Creo que al final vamos a conseguir lo que estamos buscando. En un discurso este fin de semana, o quizá fue incluso ayer, creo que fue este fin de semana, el presidente Putin habló de ello. De hecho, abordó algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces durante el último año, más o menos. ¿Por qué Rusia no ha ido más lejos? ¿Y por qué no había asumido más riesgos militares para llevar esta guerra a su fin? Y de hecho respondió a esa pregunta por primera vez que yo haya visto con cierto detalle. Dijo, he priorizado la estabilidad de nuestro país. Hemos resistido todas estas sanciones. Hemos resistido todo lo que han hecho todos los países de la OTAN. Y hemos ascendido al cuarto puesto mundial y al primero de Europa en poder adquisitivo, PPA, etc. Y dijo que estamos en la cima, más o menos por ahí. Sin embargo, dijo que quizá ha llegado el momento de hacer algo diferente y que quizá ha llegado el momento de asumir algún riesgo, como dijo aquí. Voy a revelar un secreto. Mi colega no se ofenderá porque durante la ceremonia de entrega de premios, uno de los galardonados me susurró, ganaremos, tenemos que ser más audaces. De verdad quiero eso. Es urgent scoreword. ¿Y un más audaz? Y aquí, igual que en la economía, hay riesgos. El coste son las pérdidas en el campo de batalla por nuestra parte. Por eso también actuaremos aquí con cautela, pero con persistencia y coherencia, alcanzando los objetivos fijados para el país. Y los alcanzaremos. Ahora, creo que está llegando a la conclusión, Doug, y me gusta tu análisis sobre esto, de que también hay riesgos en no hacer estas cosas, en no ser más audaz. Eso es al parecer lo que muchos militares, incluso altos cargos del Kremlin, han estado pidiendo. Y luego vemos esto, que apareció en las noticias hace solo un par de días, y no procede únicamente del lado ucraniano. Lo publicó el Kyiv Post, hablando de lo que decía Zelensky, pero también viene de los medios rusos. Putin dio a entender que podrían movilizar a 500,000 de personas adicionales ya en septiembre. Así que parece que Rusia podría estar planteándose seriamente, por fin, hacer en el campo de batalla algunas de las cosas de las que has estado hablando. ¿Cómo lo ves? El presidente Putin entiende algo con muchísima claridad que no creo que el presidente Trump, ni ninguno de sus predecesores probablemente en los últimos 30 años, haya comprendido del todo. Su tarea tiene 3 partes. Primero, tiene que proteger al Estado ruso. Segundo, tiene que dar cobijo a la población, es decir, proporcionar el tipo de techo sobre nuestras cabezas que merecemos y necesitamos como personas. Y tercero, tiene que alimentarnos. Bueno, eso podría ampliarse a garantizar nuestra prosperidad, nuestro nivel de vida. Así que dar cobijo, proteger, alimentar. De eso estaba hablando el presidente Putin, y la gente ha preguntado repetidamente por qué no ha actuado de forma más decisiva.
Bueno, cuando empezó, no creo que comprendiera plenamente la amenaza que se le presentaba. Creo que sabía que Occidente iba a presionar a la OTAN y estaba intentando prepararse para eso. Pero no creo que comprendiera la verdadera mendacidad y el odio que sentían hacia Rusia quienes dirigían Occidente. Y no digo que esa sea la opinión de todos los europeos, pero sí digo que la gente al mando, los globalistas, puedes llamarlos como quieras, hay varios nombres, y tuvo que hacer balance de lo que pensaba. Al cabo de unos 2 o 3 meses, dijo, «Saben, me equivoqué, entré con muy pocos medios, pensé que podíamos minimizar los combates, no quería matar a muchos ucranianos si podía evitarlo, los considero hermanos eslavos ortodoxos, y cometí un error». Y por fin se reunió con sus principales generales y les le dijeron la verdad, esto no va a funcionar. Vas a tener que dar marcha atrás y reexaminarlo todo. Necesitamos un nuevo plan para seguir adelante. Ese nuevo plan se convierte entonces en una defensa estratégica. Ya hemos hablado de esto antes. La retirada de Jersón al otro lado del río Dnieper y el establecimiento de esta defensa estratégica con una defensa en profundidad y una línea que crea este complejo de ataque ICR que se convierte en la trituradora que acaba matando a más de 1 millón de ucranianos. Y él hizo eso. Reforzó las fuerzas y también analizó la base industrial. Reconoció que gran parte de ella tenía que volver a ponerse en funcionamiento para generar la capacidad material de las Fuerzas Armadas rusas. Lo hizo. En otras palabras, reasignó recursos, pero lo hizo de una manera concebida para preservar el nivel de vida en Rusia, para garantizar que el pueblo ruso tuviera alimentos. En otras palabras, que mantuvieran un nivel de vida aceptable, que el pueblo ruso estuviera a cubierto y protegido. Eso es muy importante. Y ahora ha llegado a un punto en el que se da cuenta de que posee el poder y la fuerza necesarios para llevar a cabo una guerra a gran escala contra Ucrania. Porque hasta este momento, la guerra con Ucrania ha sido una operación militar especial. Creo que esa es otra razón por la que Zelensky está en la reunión con Netanyahu y Trump. Porque al igual que Irán ha resultado ser mucho más fuerte y más resistente y se ha recuperado mucho más rápido de lo que todos pensaban, lo mismo ocurre con Rusia. Rusia es ahora una potencia líder en el mundo, como señaló Putin en su discurso. Y esta potencia dominante va a ganar. Y le dijo al pueblo ruso, ahora vamos a intensificar la guerra, vamos a atacar, vamos a ganar. Y creo que eso es lo que van a ver. Ya ha empezado en Odessa, creo que lo verán en Kharkov, y creo que después avanzará hasta el río, y quizá más allá según las circunstancias. Esa es la respuesta de Putin. Ya hemos hablado de la respuesta iraní. No habrá conversaciones, hemos ganado, mandamos nosotros, no nos van a desalojar. Y haremos imposible que ustedes, los estadounidenses, regresen a la región. Así que la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejarnos convencer para entrar en la guerra del lado de Ucrania? No solo enviando misiles y equipamiento. ¿Vamos a formar alguna ridícula coalición de voluntarios, de esas de las que se habló hace varios años, que no tienen ni la más mínima posibilidad de vencer a la fuerza rusa que existe hoy? Y creo que lo que Putin también está diciendo es que si deciden hacer esto, estaremos preparados. Y si nos desafían, les daremos la guerra que dicen querer. Que Dios les ayude. Así que espero que el presidente Trump encuentre la manera de salir de esto. Espero que alguien le diga la verdad sobre el estado real de la guerra, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Pero no hay ninguna certeza de que eso ocurra. Y seguimos sin saber exactamente por qué el presidente Trump está bajo presión y se siente obligado a obedecer los dictados de quienes respaldan no solo a Netanyahu, sino también a Zelensky. Y Doug, supongamos que se mantienen las tendencias que has identificado en estas dos guerras. Que Netanyahu convence a Trump para hacer algo, ya sea en la isla de Gark o contra cualquier otro objetivo, o simplemente para volver a intentar lo imposible.
Y quiero decir, aunque no participemos sobre el terreno en Ucrania, pero sigamos apoyando hasta que finalmente Rusia avance, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos si no reconocemos estas cosas ahora por decisión propia, sino que acabamos siendo arrastrados más profundamente a estas dos guerras? Es posible que podamos ser derrotados físicamente, no solo sufrir una humillación como en Afganistán o Vietnam, sino perder de verdad un conflicto en algún lugar. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto las administraciones de Biden como de Trump han estado librando los mismos conflictos. Son los siguientes: respaldar a Israel y a sus partidarios en una despiadada guerra de exterminio contra los enemigos de Israel en Oriente Próximo. Y no se trata solo de Irán, se trata de cualquiera y de todos los que limitan con Israel o están cerca de Israel y amenazan a Israel. Luego está la guerra para agotar el poder militar y económico de Rusia en Ucrania. Y por último, está la guerra no declarada pero real para frenar el espectacular crecimiento de la influencia estratégica, económica e internacional de China. Pero ahora él está en una posición nueva. Ya no son guerras sobre las que ejerza mucho control. Las guerras de Trump en Ucrania y Oriente Próximo son ahora acciones de retaguardia, pensadas para preservar la mayor cantidad posible de autoridad política, financiera y militar estadounidense sobre el mundo. Y la razón es sencilla. Los recursos financieros, económicos y militares de Estados Unidos están casi agotados. Y esa es la tragedia de todo esto. Hemos malgastado una enorme riqueza, un enorme poder, una enorme credibilidad y prestigio en estas apuestas perdedoras. Lo inteligente hace mucho tiempo habría sido retirarse, reducir la inversión y salir de allí. Uno pensaría que siendo empresario, él entendería esto, pero no lo entiende. Y no creo que vaya a entenderlo. Así que creo que las cosas van a empeorar mucho. Y sí, vamos a pasar vergüenza. Y cuando finalmente nos marchemos, el grado de nuestra derrota será considerable. Y el resto del mundo, que entiende muy claramente lo que acabo de decir, no pasará eso por alto. Sí, y creo que tampoco le pasará desapercibido al pueblo estadounidense. Y después habrá facturas que pagar para todas estas élites que han estado apoyando esto. Tendremos que esperar y ver cómo acaba saliendo todo. Pero, si la historia sirve de guía, no va a ser bonito. Se podría haber evitado, pero creo que probablemente ya estamos en ese camino. En cualquier caso, le agradecemos que haya venido hoy y que nos lo haya dejado muy claro. Y también, un recordatorio para todos. Vayan a dougmcgregorwarrior.substack.com. Allí pueden ver todo tipo de contenidos, como lo que ven ahora mismo en pantalla. ¿Por qué se está desmoronando el ejército de Estados Unidos? Hay muchas cosas buenas ahí. El Substack Warrior de Doug McGregor. Muchas gracias por venir, Doug. Siempre se lo agradecemos. Gracias, Ted. Nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya saben, no intento convencerles de que compren oro, ni decirles cómo gestionar su cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscríbanse, pulsen el botón de me gusta y compartan esto con alguien a quien quieran.